Bueno, hoy quiero dejar por aquí una nueva idea, un nuevo paradigma, una reflexión que he estado investigando. Y es una idea expansiva sobre la oscuridad. Voy a empezar con esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 1 y 2. Entonces, la idea es poner otra mirada, una diferente a los que nos contaron respecto a lo que es el abismo, el infierno y la oscuridad. Si te resuena, puedes seguir escuchando y mirando, y si no, simplemente déjalo pasar. Y si hay algo en tu corazón que te está pidiendo continuar, te pido que abras tu mente, abras tu corazón y confíes en que si hay algo para vos, va a llegar. Si no te resuena, obviamente lo dejas pasar. Expandirnos y extendernos con ideas que nos permiten salir de la mente limitada es una manera de poder avanzar hacia unas cuestiones superiores y más hacia nuestro propio interior. Las tinieblas sobre la faz del abismo para mí representa el útero negro creador. Ese espacio vacío, caótico, desordenado, donde el origen de todo lo que es posible. Entonces esas tinieblas no son ni buenas ni malas, tal como nos enseñaron, sino que son el lugar desde donde todo toma origen. Es el lugar de la creación que a priori da un poco de miedo, pánico, terror por la idea que fue implantada de lo que es el abismo, las tinieblas. Acá Kira me acompaña en esta grabación. Dios mismo se mueve allí, en esa oscuridad. Cuando nos acercamos a ese vacío, nuestro ego sufre e intenta mantenernos alejados de eso que no conocemos o no recordamos y creemos que es malo. Pero luego, cuando lo experimentamos, sabemos que todo es posible de ser creado hacia el mundo de la forma. Desde ese vacío, desde el abismo, la tiniebla, allí es la matriz original desde donde todo surge, emerge y toma forma. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También sabemos que las aguas contienen el gen original, prístino de nuestra creación. Entonces, busqué los conceptos de tiniebla, abismo y faz. Tiniebla es un concepto de oscuridad, pero la raíz, que es indoeuropea, es la misma raíz que dio origen en latín a, en la oscuridad, andar a ciegas o andar al azar. Abismo proviene del griego y significa algo sin fondo, con gran profundidad. Es una profundidad tan inmensa que parece no tener límites. Y faz es la cara, el rostro o el lado de una cosa. Entonces, la faz del abismo, superficie o borde de aquello que no tiene fondo y la parte que está a la vista del observador. La faz de las aguas es la superficie de las aguas, el plano superior que está en contacto con el agua, o sea, entre el agua y la atmósfera. Viendo la raíz del origen y el significado de estas palabras, es como si Dios a ciegas estuviera observando algo muy oscuro que no tenía fin. Y allí Dios mismo se da cuenta que en ese desorden y vacío podía crear. ¿Y qué creó? Creó la luz. Génesis 1, 3 y 4 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, como separando creación. Esto estaba primero, esto llega después. Su primer creación fue la luz, y vio que era buena. ¿Juzgó? No sé si lo juzgó.
aunque nunca se hace referencia a si la oscuridad era buena o mala, simplemente dice que vio que la luz era buena. Entonces, esto es decir, no entró en un juicio sobre la oscuridad, ni sobre la luz. Desde mi perspectiva, no es que haya hecho un juicio de bueno respecto a algo malo, como se nos enseñó, sino que fue bueno, maravilloso e increíblemente magnífico ver que podía crear algo. Creó la luz. Desde su propia oscuridad. Dios estaba en un vacío, oscuro, solo, y en un momento observó y dijo que se haga luz. Y se hizo la luz. Fue maravilloso y fue bueno crear algo. Mas no es que la luz era buena, sino que el acto de crear la luz fue bueno. Dios se descubre a sí mismo como creador de luz. Se da cuenta que su creación es buena, es magnífica. Se da cuenta que puede crear lo que quiere a partir de allí. Y al separar la luz de la tiniebla, lo que hace, desde mi entendimiento, es que deja de andar a ciegas. Ahora ve, se despierta, se da cuenta de la posibilidad que hay de crear desde ese caos, desde ese desorden, desde ese vacío interior, desde la nada. Separa la luz de la oscuridad, no como buena ni mala, sino que separa la idea de andar a ciegas para poder ver y crear. Se dio cuenta Dios que su acto de crear es bueno y entonces se separa del azar de andar a ciegas para comenzar a crear desde ese origen prístino, oscuro, desde ese útero, la luz de las infinitas posibilidades. El andar a ciegas, como dando vueltas sin poder reconocerse a sí mismo, estaba sobre la base de algo que no encontraba fin, sobre el abismo, las tinieblas sobre la faz del abismo. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es decir, que la primer creación de Dios era desordenada y vacía, oscura, abismo y tinieblas. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en ese mismo espacio de desorden oscuro, donde pareciera que no hay salida y es fruto de nuestra propia creación, aunque aún no podamos ver que esto es así? Entonces, crea a sí mismo un espacio de creación, se ve a sí mismo dentro de un espacio de creación. En ese lugar o espacio que Dios observa como origen de su máxima creación, aún andaba a ciegas, pero cuando crea la luz se pone en modo observador y ahí se da cuenta de las posibilidades para crear. Cuando experimenta su propia creación de la luz, se experimenta y se ve a sí mismo como creador. Antes, aunque había creado el cielo y la tierra, es como que no lo tenía del todo claro, se encontraba aún a oscuras, desordenado y vacío. Ese es el punto álgido de las infinitas posibilidades. Dios se crea a sí mismo cuando se ve y se observa creador de todo lo que es. Luego de crear Dios el cielo y la tierra, se ve, crea la luz, crea el agua, crea todo ser viviente, separa y crea el día y la noche, el cielo, los mares, la tierra, la semilla, la hierba, el árbol, crea el sol, la luna, las estrellas y crea al hombre a su imagen y semejanza. O sea, el ser humano es creado por un Dios creador a su propia imagen y semejanza. Pone esa chispa divina, ese punto oscuro, ese punto vacío también lo pone en este ser humano que Dios crea. El observador del vacío que desde el útero negro de la nada crea luz y esa creación es buena. La ecuación es vacío igual a creación por luz sobre tinieblas. Hay una lección en un curso de milagros que dice, donde antes había tinieblas, ahora contemplo luz. Y esto está obviamente vinculado, ¿no?
Esta sincronía es maravillosa. Dice, finalmente hemos abierto los ojos. Ahora vemos que las tinieblas son el producto de nuestra imaginación y que la luz está ahí para que la contemplemos. La visión de Cristo transforma las tinieblas en luz, pues el miedo no puede sino desaparecer ante la llegada del amor. Es tan inspirador esta lección en la número 302 de Un Curso de Milagro, porque donde antes había oscuridad o se andaba a ciegas o al azar, ahora puedo contemplar la luz. Literalmente abrir los ojos es mirar desde otro lugar, con otra mirada, con otra perspectiva, poder soltar las ideas y que ellas nos inspiren a seguir profundizando en el propio abismo, más allá en aquello que no tiene fin ni profundidad. Y esta lección también es para eso, para que puedas observar un poco más allá de todo lo que nos contaron, de las ideas que nos dijeron y que nosotros creímos, ¿no? Ahora con esa luz, sabiéndote vos mismo parte de ese abismo, de ese caos, de ese desorden, pero contemplando eso y pudiendo usar las herramientas para ordenar y crear luz, poder abrir la mente. Entender que esa luz viene para traernos claridad, extensión y expansión de una mente que está unida a una mente divina. Es tan hermoso. Nos dijeron y nos creímos que el abismo era el infierno porque la oscuridad fue separada de la luz. Allí el miedo instaló una doctrina y cuánto poder le dimos, ¿no?, a esta doctrina y a lo que nos enseñaron. Pero hoy yo puedo mirarlo de una forma diferente. Sé que de construir un paradigma o un programa o creer o encarnar otro tipo de pensamiento lleva su tiempo. Pero para mí este nuevo paradigma ya es en mí y así es. Entonces, volviendo, despertar es ver la luz, es tener claridad, entendimiento desde el amor. Donde antes había oscuridad, tinieblas, donde antes andaba a ciegas, ahora puedo ver. Donde antes andaba azaroso, ahora acierto. ¿Y qué veo? Veo la ecuación. Ese vacío que soy yo es igual a la creación, que es mi mundo, por esa luz y tinieblas. Todo es una misma cosa. Me veo, me contemplo creador. Me sé a imagen y semejanza de aquel que todo lo es. Asimismo, mi soberanía humana y ese poder para crear. No le tengo miedo a la oscuridad, no le tengo miedo al caos, no le tengo miedo al abismo. Ahora sé que si yo estoy ahí, puedo ser creador de la luz. Entiendo, veo que las tinieblas cambian de forma por mi entendimiento más amplificado. La oscuridad es el punto cero, es el vacío, caótico y desordenado, es el sin sentido. Y justo ahí, en ese punto de sin sentido, de no saber qué, es el momento o instante creador desde donde todo emerge, desde donde la luz emerge. Y allí emerge toda vida, desde el propio vacío. Por miles y miles de años creímos en la separación del abismo y de la luz. Y esto asentó las bases de una separación, división, del sectarismo y de las propias guerras. Hoy la visión es distinta, es diferente. Y gracias por esos miles de años en que creímos aquellos, es porque hoy podemos creer y creamos una nueva cosa, ¿no? Podemos ver una nueva forma. Obvio que existen y existieron humanos que desde el abismo también eligieron crear dolor, sufrimiento y aún más caos. Y está bien, porque es parte de la creación. Porque de alguna manera siento que no se pudo integrar esa oscuridad como propia, unificada, entonces la separaron y atacan hacia afuera. Pero, ¿qué pasa cuando hoy
planteo una visión diferente y entiendo que esa oscuridad me pertenece, ¿no? Esta visión distinta, ese abismo, es el útero negro de la nada, creador de la vida. Es el nombre de Dios, los 1000 nombres de Dios, de aquel que crea desde el amor. Y vos sos eso, yo soy eso. Dejar de darle poder a ideas que nos dieron esos constructos sociales y perpetuaron tanto dolor por sentirnos separados. Así fue como tenía que ser y está bien, para que hoy podamos recordar quiénes somos y ejercer nuestro propio poder interior. Le hemos dado inconscientemente a nuestras creaciones más dolorosas un tinte de oscuridad y la exteriorizamos por no saber que éramos los creadores de la misma. O sea, también como que las negamos un poco, ¿no? Hoy ese velo cae. Hoy la luz que contemplo me permite retornar hacia el camino de mi propia oscuridad, hacia mi propia tiniebla y observar que ahí existen infinitas oportunidades. Es desde ese abismo, desde ese lugar oscuro, desde ese útero negro que puedo verme, tomar mi poder creador, volverme responsable, confiar en mí y comenzar a ser un ser humano soberano, creando aquello que más luz y expansión trae no solo a mi ser, sino a todo el mundo que habito, para mi propio bien y el bien de todos, ¿no? Porque no estoy separado. Tomar y ejercer mi soberanía humana creará el mundo propicio que tanto hemos anhelado. Confío que yo soy eso, confío que tú eres eso, y solo el amor y desde el amor nos permitirá ser en el abismo pura luz. Y la idea de que no hay nada después de esta vida, internamente sabemos que no es así. Fue creado de esa manera, pero nada como lo que el ego conoce, pero sí que hay una existencia, hay pura luz, pura energía, seres de otras dimensiones, ¿no? Y por ello es que se le dio tanto poder desde el miedo, aferrarnos al miedo para no querer atravesar esa muerte, esa luz, ese punto de sentir que todo se desarma, ¿no? Todo se disuelve. Genera miedo y crisis de pánicos, ya que atravesar esa nada es abismal y poderosa. Aquel que lo intentó temió y desde allí creó un constructo de oscuridad como que es algo malo. Pero el curso de milagros también en la lección 309 dice: hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que, aunque no es verdad, hice que fuera real. Entonces, creer en el abismo como infierno o creer en el abismo como útero creador son dos aspectos diferentes que han de integrarse para soltar una frecuencia de miedo y expandirnos hacia el amor. Soltar el miedo, el temor a la muerte, al abismo, al terror, atravesarlo y entender que nosotros somos eso y que desde allí podemos generar infinita luz. Y continuando con esta idea de lo dual, de lo bueno y lo malo, de aquello que nos hace andar a ciegas en un mundo que parece no tener fin al permanecer en oscuridad. Y me llega la idea de oscuridad interna en cuanto a los demonios, ¿no? Vemos demonios externos porque no nos atrevemos a ver los internos. ¿Es posible? Vemos demonios externos porque no nos atrevemos a ver los internos. Si el mundo que veo es el reflejo de mi mundo interior, ¿qué vienen a mostrarme estos demonios? En principio, aceptar mi propia polaridad oscura, saber y concebir que en esta y otras vidas he tenido el poder para elegir, poder hacer daño, dañar a otras personas, hacer cosas que hoy creo que no son adecuadas.
de forma consciente o inconscientemente, y es un gran paso para crear luz desde la oscuridad, darme cuenta que he podido o que soy capaz de hacer daño. La polaridad luz necesita una polaridad oscura para poder verse a sí misma y hallar el equilibrio. ¿Cuántas ideas oscuras, demoníacas, pasan al día por nuestras cabezas, no? Negar tu divinidad es una de esas ideas de demonio que te alejan de tu esencia y de tu presencia. Yo soy. Creímos que el demonio era algo malo o algo que debíamos rechazar o evitar. Esa idea se nos inculcó, ¿no? Y buscando la raíz y el origen de la palabra demonio, encontré que demonio viene del griego antiguo. Proviene de la palabra daimon, que significa espíritu o poder divino. Y acá hizo un clic mi cabeza porque, wow, dije, ¿no? Qué tremenda verdad en la raíz de la palabra y tan tergiversada, ¿no? En la antigüedad el significado de daimon era neutral o incluso positivo. Con el tiempo y por la influencia del cristianismo adoptó una connotación negativa. En la antigüedad griega, un daimon era un ser o un genio sobrenatural y semidivino y no tenía connotación de maldad. El cambio a una connotación negativa se consolidó con la traducción desde el griego, al griego de la Biblia hebrea. En esta versión, el término daimon se usa para traducir a los espíritus malignos, ídolos o religiones semíticas. Así, en la doctrina cristiana, el demonio se convierte en sinónimo de diablo, que en griego es el que divide o calumniador. Entonces, daimon, en la filosofía griega, no es un concepto unitario y evoluciona desde una entidad semidivina y mediadora hasta un principio de guía interior o incluso la esencia del destino de un individuo. Según Homero y Hesiano, daimon se concebía como una categoría de seres entre dioses y hombres, como intermediarios. Sócrates lo describe como una señal divina o una voz interior. Este daimon del que Sócrates habla nunca te decía qué hacer, sino que te advertía y te disuadía de hacer cosas que estaban mal o que podían ser inoportunas. Y Platón desarrolló el concepto de daimon dándole un papel fundamental en la vida y el destino del alma. En el mito de Platón describe que antes de encarnar, cada alma elige su patrón de vida. Una vez hecha esta elección, el daimon es asignado al alma para custodiar y asegurar el cumplimiento del destino elegido. ¿Cuánta diferencia entre demonio, ¿no? Entre el origen de la palabra y lo que nos enseñaron? También lo relaciona a la parte más elevada del alma, la razón, el supraconsciente, que conecta con lo divino. Y para Aristóteles, ya terminando haciendo este resumen de todas estas lineamientos, ¿no? Para Aristóteles se afirma en un concepto derivado de daimon, que es eudoimonia, es un estado de florecimiento humano o felicidad lograda a través del ejercicio virtuoso de la razón. En resumen, en la filosofía griega, daimon pasa a ser un espíritu guardián de la antigüedad, a la voz interna de la conciencia, según Sócrates, a la fuerza que asegura el destino del alma, según Platón, y finalmente al componente de la racionalidad que conduce a la felicidad, según Aristóteles. Entonces, todo esto para llevarnos a una nueva idea, a un nuevo paradigma. Yo sé que no es tan fácil desarraigar aquellas ideas porque, hay un miedo intrínseco en la enseñanza doctrinal. Pero
más allá de la doctrina, expandiendo la mente. La distorsión realizada por las traducciones de textos originales veló la idea certera de aquello que más tarde ocasionó una idea limitada en nuestro propio entendimiento como seres divinos. Daimon es parte esencial de nuestra dualidad de luz y oscuridad. Volviendo a los demonios que generalmente vemos fuera como entidad maligna, ¿será esta una idea que desde el juicio hacia el exterior nos aleja de nuestra propia identidad? Poner fuera un juicio de algo que para una idea creada desde un constructo ideado por hombres para dirigir masas desde el miedo es algo que cada vez nos aleja y desvincula de nuestra soberanía humana, de nuestro propio ser interior. Si puedo darme la oportunidad de integrar tanto mi propia luz como mi propia oscuridad del daimon, podré estar en un espacio neutro, vacío, punto cero, donde puede que sea caótico en un momento, pero también me daré cuenta que yo soy quien elige entrar en guerra, manipular a un otro, o sea, a aquel que no hace lo que yo quiero, juzgar de malo a ese que no logro hacer que ceda ante mis deseos basados en el miedo. O sea, darme cuenta de eso es súper poderoso porque dejo de funcionar como controlador y como demonio. Integro eso en mí y lo transformo. Esto sería interminable, en guerras infinitas, ¿no? Y también interminable de poder desarrollar todo este concepto, pero dejo la punta del ovillo para que podamos indagar en nuestra esencia, unificando la luz y la oscuridad. Toda idea de juicio que separa, divide o aleja a mi ser de cualquier otro ser no es más que un aprendizaje para comprenderme completo y soberano. Pararme en una polaridad, ya sea de luz u oscuridad, me hace separatista, sectarista y crea dolor y culpa en mi mente dual. El corazón siempre sabe qué hacer, de construir ideas altruistas, egoístas, separatistas, sectarias. Es un proceso en el cual hemos de involucrarnos para tomar el control de nuestra soberanía humana. Siento profundamente invitarnos a la idea de unidad. Llegar a ella nos alzará en soberanía. Somos dioses creadores en la materia. Construimos una nueva humanidad. Construir esta nueva humanidad será a partir de nuevos paradigmas, nuevas ideas que lleven amor y unidad, en vez de división y separación. Yo soy el daemon y la divinidad. Yo soy la luz y las tinieblas. Yo soy el demonio y Dios. Llámalo como quieras, sin juzgar, observa tu propia creencia. Aquello que más aborreces puede ser la llave que abre la puerta al universo del amor más desconocido por muchos. La edad de oro está aquí, está próxima, ya se está manifestando en muchos corazones que confían en una nueva tierra y en una nueva humanidad. Nuevas conciencias están expandiendo el corazón de la humanidad. Te invito simplemente a observarte, mirarte, reconocerte. ¿Cuál es tu daimon? ¿Qué más rechazo te inspira? Y si ese daimon te está guiando a conocer la profundidad de tu ser original, tu ADN es prístino, tu origen es divino. Habitar tu cuerpo humano en conciencia de integración e integridad será el camino que hoy te despertará hacia tu máxima luz y oscuridad, hacia tu más elevado potencial divino, el que fue escondido por ideas implantadas que solo querían guiarte desde el temor, manteniéndote sumiso a un poder externo y postergando la toma de conciencia de tu propio poder soberano. Llegó la hora de comenzar a habitarnos en una frecuencia neutra, de neutralidad, para la manifestación de una mente soberana,
que crea luz desde el abismo, crea luz desde la oscuridad más profunda, desde tu propia profundidad. En amor y conciencia de unidad para el mayor bien de todos, entrego esta reflexión, entrego esta información y simplemente que no la rechaces, que indagues dentro tuyo, que mires que luz y oscuridad es una misma cosa, que vos sos todo, todo, no hay separación, no hay división. Te dejo un abrazo.